Buenas tardes, profesor. Hola, Buenas. hola chicos, Buenas tardes. buenas tardes. Caramba, ¿cuánta gente? Mi popularidad como que aumenta. O la popularidad de esta asignatura. ¿Qué hay de nuevo por O ahí, el muchachos? estrés de la misma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo pasamos esos carnavales? No me Carnavales, di no cuenta, carnavales. no me di cuenta siquiera de que hubo carnavales. Aquí está prohibido o estuvo. Buenas Qué lástima. tardes. Acá en Venezuela no hubiera pasado en la universidad un día, un lunes de carnaval sin estar mojado por una bomba. Eso ¿Cómo es sabes? segurísimo. ¿Cómo Bueno, sabes? porque somos estudiantes un poco traviesos. No, en carnaval tampoco va uno a la universidad. Bueno, pero puede suceder, puede suceder. Sí, sí puede suceder. Yo nunca lo he visto, ¿eh? Yo nunca he visto ni esa ni otras manifestaciones del carnaval en la universidad, pero por supuesto que puede suceder. Em, ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué cuentan? Muchas Cuenten, ¿qué dudas, pasó? ¿A muchas. quiénes mojaron? ¿Quién ha mojado a ustedes? Bueno, yo no mojé a nadie, pero agarré una insolación que todavía me está cobrando la factura. Dios mío, ¿por qué? ¿En la playa? Ay, horrible, fue horrible, sí. Yo dije, no, es un minutico de sol para broncearme, pero llevo como 3 días sin dormir del dolor. Mm, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Ahora de repente me puse a buscar aquí, eh, no sé si hace falta que lo busque, así que mejor no digo. ¿Y qué otra cosa ha pasado además de la insolación? Bueno, crisis universitarias normales de los estudiantes, cosas que pasan diario. ¿Y han tenido alguna, bueno, supongo que esta es una de las crisis a las que te refieres, alguna dificultad durante la semana con las clases, con el video, material? Sí, Durante sí, la semana, sí. Y creo que no soy la única. durante todo el Todo, periodo todo lo que académico. va de año, todo lo que va de año, muy malo. ¿Y qué Terrible. dificultad han tenido con el párrafo? Mm, La verdadera pregunta es, ¿qué dificultades no hemos tenido con respecto a la clase de esta semana? Caramba, me pone medio triste eso. Bueno, cuéntenme, cuéntenme. Yo Por creo que el ejemplo, video que usted mandó fue bastante útil, la verdad. O sea, porque no contamos con el primer video de la profe. Pero yo sí tenía una pregunta. a ver, Si las oraciones pueden tener como dos, o sea, si a mí me piden que yo clasifique oraciones, yo le puedo poner como dos tipos. Porque había una, ya voy, déjeme repasar acá y ahorita vuelvo a hacer la pregunta porque boté la hojita donde la anoté, ya voy. oye, qué bueno esto. Buscando el video, el material con el cual hice ese video, me estoy encontrando unos materiales sobre el párrafo que pueden ser también muy útiles. Buenas tardes, profe. ¿Tardes? ¿Cómo estás? Chévere, chévere. ¿Y usted? Yo estoy más bien que Gómez. Estar más bien que Gómez significa estar mejor que todo el mundo. Mi abuela siempre decía, estoy más bien que Gómez,
Y yo nunca llegué a preguntarle por qué decía así o qué significaba eso, qué significaba estar más bien que Gómez, que nunca decía mejor, decía más bien. Nunca le pregunté, pero me he puesto a pensar alguna vez y me he respondido a mí mismo, bueno, una cosa que me imagino yo, que una hipótesis que yo tengo, que como Gómez, el general Gómez, que no era ningún general, a mí no me gusta decir general Gómez porque Gómez ni siquiera era militar. Como Juan Vicente Gómez llegó al poder y se hizo rico, se hizo tan poderoso que ni siquiera tenía que estar en Caracas para gobernar. Ah, sino que él vivía tranquilo, sobre todo cuando ya estaba viejo, vivía muy tranquilo y muy feliz en Maracay. Entonces, bueno, tenía mucho dinero, tenía muchas mujeres, tenía muchos esclavos, no tenía esclavos exactamente, pero todo el mundo quería servirle y el que no le sirviera se tenía que tener las consecuencias. Tenía toda Venezuela para él solo, ¿no? Todo el mundo le regalaba carros, todo el mundo le regalaba tierras, todo el mundo le regalaba todo. Bueno, ¿quién estaba mejor que Gómez? Nadie. Así que yo me imagino que en la época en que mi abuela era jovencita, porque ella nació cuando, no, Gómez se murió cuando ella tenía 14 años, ya era una muchacha grande, pero estaba muy joven. Entonces yo me imagino que en esa época todo el mundo cuando se sentía muy bien decía, yo estoy más bien que Gómez. Lo cómico de todo esto es que mi abuela siempre decía, yo estoy más bien que Gómez. Ahora ustedes me perdonan la palabra, pero ella decía así, jodido tal que yo le debo. Esa está buenísima. Sí, bueno, este año no le voy a poder pagar, el año que viene tampoco, no sé, pero yo estoy bien. Ese es el secreto de cuando yo digo, estoy más bien que Gómez. Ya os lo revelé. Lo había dicho varias veces y me había preguntado yo a mí mismo, ¿cuándo le iré a contar el cuento de Gómez a los muchachos? Aquí está el material sobre el párrafo que utilicé para el video, por si acaso hace falta. Y en esa carpeta que acabo de encontrar, que yo sabía que existía, por supuesto, pero como ustedes tienen su material de esta semana ya en la plataforma, yo no me ocupé de eso. Entonces, chicos, la estudiante que quería hacer la pregunta ya la encontró, ya se aclaró. Creo que ya me lo acabo de aclarar. ¡Ah! ¡Qué Eh, maravilla! Sí me gusta. no, quería preguntar, o sea, si yo podía decir de un párrafo, por ejemplo, descriptivo, o sea, yo quería saber si podía también ser. Pensé que cuando se decía de razonamiento deductivo y de razonamiento inductivo, pensé que eso también eran tipos de párrafos, pero ya entendí que son de análisis. Entonces, ¿Ya no es entendiste como ¿Ya entendiste que son qué? em, o sea, que no, que los de razonamiento deductivo y inductivo no son un tipo de párrafo, sino que están en la categoría de análisis. Entonces, o sea, no es como que cada uno, mi pregunta era si un párrafo podía ser como de dos tipos al mismo tiempo, pero no, ya entendí, o sea, ya entendí mi pregunta. ¿No entendí? Oh, muy bien, yo estoy haciendo esas muecas porque, bueno, ya no me queda nada más que decir. Muy bien, eso es. Ok. Eso es bien rico cuando uno está armando una pregunta y resulta que eso sirve para aclarárselo. Y ya no tiene que hacer la pregunta. Yo no sé si está dicho en el video de la profesora Ahumada o en el mío, pero hay algo que decir con respecto a la escritura cuando uno está hablando del párrafo. O mejor dicho, eh, uno se va por ese camino de la enseñanza, digamos, de la redacción del párrafo, porque
todo el texto se puede construir párrafo a párrafo. Uno hace un plan de texto para hacer una planificación, un esquema, para hacer un párrafo, y cuando lo termina uno se dice, bueno, ahora viene el siguiente párrafo. Entonces tengo que hacer lo mismo. Por supuesto, es más lógico hacer toda la planificación primero, que no sé si esta es la semana en que uno empieza a hacer esto o es la semana que viene. Es más lógico hacer la planificación primero, en que cada punto del esquema representa un párrafo y cada subpunto representa una idea principal o una idea secundaria, y luego que uno empieza a escribir. Ya les dije, creo que escribí esta mañana o ayer en la noche, no recuerdo, que el proceso de escritura tiene 3 etapas. La preescritura, la postescritura y la, perdón. La preescritura, la escritura y la postescritura. ¡Wow! ¡Qué genial el que le puso esos nombres a estas cosas! La preescritura es la planificación. El momento en que uno pasa tiempo pensando en el asunto del cual quiere hablar en su texto y va anotando todo aquello que le parece interesante, que le parece que puede ser útil para lo que uno va a decir. Aquí yo tengo que abrir un paréntesis y siempre digo, hay que anotar todas las tonterías, estupideces y necedades que a uno se le ocurran, porque uno no sabe en realidad si son necedades, estupideces y tonterías. Uno las anota. Y si después le son útiles, qué maravilla. Y si no le son útiles, no pasa nada. Uno bota el papelito o lo que sea, la borra. Bueno, no es recomendable borrar nada, porque puede ser útil más tarde. Depende de qué necesidades uno escriba y así uno tiene que analizar bien las cuestiones. Después salen publicaciones todas raras allí como... No, eso, iba a decir que eso es exactamente lo que yo estoy diciendo, pero ya te fuiste más allá. No estoy diciendo que hay que escribir tonterías y estupideces. Estoy diciendo que uno tiene que ir anotando todo lo que se le ocurre, incluso si uno piensa que lo que se le acaba de ocurrir es una estupidez. Incluso en ese caso hay que anotarlo porque uno no sabe si, visto de otra forma, esto deja de ser una estupidez y se convierte en una idea genial. Entonces uno lo tiene anotado porque no se puede confiar en la memoria. A uno en un instante se le olvida una idea. Y si es una idea que puede ser útil, se olvida más rápido. Porque el cerebro, como es humano, se comporta así. Dime. Ya que estamos hablando de estupidez, yo tenía una pregunta que va así. Observa. Yo tengo la duda de si un párrafo que está contando la historia de una persona, ¿verdad? Del pasado, que es el caso de la tarea. Entonces tengo la cuestión de no sé si es un párrafo o descriptivo o narrativo, porque está describiendo lo que esa persona hizo en el pasado, pero a la vez también está narrando su historia, ¿no? Entonces eso me genera un conflicto, una batalla interna que no sé cómo resolverla. Sí, bueno, va a haber que hacer lo que recomienda siempre Heredia, ¿no? Hay que buscarte un terapeuta. Porque no va a poder vivir con eso. Esto es una cosa terrible, terrible. Dios le da sus peores batallas a sus mejores estudiantes. Sí. Bueno, Es lo más efectivo. no te está pasando nada extraordinario, nada malo, nada malo. No hemos hablado de tipologías textuales, ¿verdad? No. Bueno, más adelante se va a aclarar mejor eso, pero puede suceder que un mismo texto sea de 2 tipos o de más. En la teoría de las tipologías, teoría de las tipologías textuales, le enseñan a uno, o esa teoría enseña, que es bien extraño, bien poco frecuente que un texto sea puramente descriptivo, puramente narrativo, puramente dialógico, etc. Siempre los textos tienen una tipología principal, que puede ser narrativa, y
una tipología o más de una tipología secundaria, ¿no? Un texto narrativo puede también contener descripciones. Entonces uno dice, este es narrativo descriptivo, ¿no? Que es principalmente narrativo, uno menciona lo narrativo primero. También hay textos que son argumentativo expositivo. Claro, porque la argumentación y la exposición están emparentadas, digamos, ¿no? Cuando uno quiere presentar argumentos, uno primero expone uno, luego expone el otro, y luego expone el otro, y saca una conclusión. Y luego dice, ¿qué? ¿No quedaron convencidos? Ok, tengo más argumentos. Aquí va una exposición sobre el primero, o que sería ya el cuarto, el quinto, el sexto, el décimo argumento, y llegamos a nuestra conclusión. Entonces, ese está ahí híbrido entre argumentativo, expositivo, explicativo. Los textos narrativos Dios. también, los textos narrativos también contienen diálogos. Entonces podríamos incluso decir que existen los textos narrativo-dialogales, o narrativo-dialógicos, o las diferentes mezclas que se pueden hacer, que aparecen cuando uno escribe. Porque en realidad uno no escribe pensando mucho en eso. Nosotros, los que estamos entrenándonos para estas cosas, sí. Pero la gente que escribe normalmente no se pone a pensar, ahora tengo que utilizar una oración transitiva con el fin de poner luego el punto y aparte y comenzar con un conector de tipo adverbial. No, la gente no hace eso. Simplemente escribe, así como uno no se pone a pensar si estoy usando el verbo en tercera persona o en pasado o en futuro. Uno habla, simplemente uno habla. Y después vienen los bichos raros que estudian el idioma y lo analizan. La gente normalmente... Que somos nosotros, pues. Los bichos raros somos nosotros. Entonces, que si puede haber un párrafo que sea de dos tipos, claro que sí. El texto en general que uno está haciendo, que uno está examinando, puede ser de dos tipos, de tres y de cuatro también. Y habrá unas partes del texto que sean más de un tipo que de otro. Y hay tipologías que van a estar más presentes que otras, y hay tipologías que no van a aparecer, etcétera. Lo que sí es muy extraño es que sea un solo tipo de texto. Siempre los textos Ya, más de una tipología. comprendo. Ok. Muy bien, me alegra Gracias. mucho. Bueno, yo estaba diciendo, perdón, que haciendo el plan de texto, uno se da cuenta de que cada punto de su esquema, de su planificación, equivale a un párrafo. Entonces, por esa razón, es buena idea concentrarse en la destreza de elaborar párrafos. Porque una vez que uno termina de escribir el punto 1, o sea, el primer párrafo, viene el segundo, y entonces ahí ¿qué va a hacer uno? Bueno, utiliza otra vez esa destreza para armar su párrafo lo mejor que se puede. Por esa razón se estudia el párrafo, no en la Universidad Central, se estudia en todas partes, se estudia en todos los idiomas. Fíjense que ese material que yo utilicé para hacer esa exposición sobre el párrafo, la tomé de un libro en inglés. Los ejemplos que están ahí, algunas cosas teóricas, las traduje del inglés para utilizarla en esa exposición. Yo no recuerdo bien si yo era profesor todavía cuando me encontré ese libro y me pareció que era bueno para este asunto. Pero una vez que empecé a ser profesor, empecé a utilizarlo, traducido ya. Entonces, los textos se construyen párrafo a párrafo. Los párrafos se construyen oración a oración. Y por eso es que hemos estado haciendo este recorrido. Primero, la palabra, que yo creo que hubiéramos debido empezar por la sílaba. Luego la oración, ahora el párrafo. Más tarde vendrá el texto. Es hubiera sido tan útil, tan bueno empezar por la sílaba, que en estos días yo he estado pensando, no les voy a decir cuándo fue la última vez que se me ocurrió. Cuando aparezca la necesidad de hacer ese comentario, bueno, ya les contaré, pero hace unos días yo me dije, hey, un momento, aquí nos han faltado las clases de acentuación. Eso no está en el programa,
pero yo siempre en mis clases dedico 2 o 3 semanas del programa a hacer mucho ejercicio de acentuación. Y le amargo la vida a la gente con la acentuación. Y peleamos en la clase, porque sí, eso lleva acento. No, eso no lleva. Y dice el estudiante que no lleva, yo digo que sí. Y dice el estudiante que sí, yo digo que no. Hasta que el pobre estudiante se da cuenta de que yo tenía razón. Ah. De manera que yo creo que próximamente voy a tener que hacerles vamos a tener que hacer una reunión solamente para hablar de eso. Que sería muy poquito, una reunión sería muy poquito, exageradamente poco. Pero nosotros no podemos permitirnos el lujo, que es más bien la vergüenza, no podemos permitirnos la vergüenza de acentuar más las palabras. Es más, la gente recurre a nosotros para preguntarnos, ¿esto está bien acentuado? ¿Tal palabra lleva acento? A mí todos los días me pregunta alguien, ¿tal palabra lleva acento? Y algunas veces me dan el placer de preguntarme, ¿y por qué? Y entonces digo que me dan el placer porque me permiten explicar, me permiten decir, bueno, la norma dice tal cosa, y como esta palabra cumple con esa norma, bueno, lleva acento o no lleva. Bueno, acento las palabras llevan todas las palabras llevan acento, pero tilde, que es la marca gráfica, bueno, algunas sí, otras no. Sí, para eso necesitamos la norma. Bueno, ya dije lo del acento. Tilde. Les toca a ustedes. Profesor, disculpe, usted había mandado un material hecho por usted, ¿cierto? ¿Por dónde lo mandó? Porque apenas llegó del trabajo y no sé si fue por correo, está en Canvas o... No sé a qué material te refieres. he Y tú como que escuchado tampoco algunos, sabes. es correcto, es que he escuchado a algunos de mis compañeros decir que Ah, subieron un material extra, pero no es de la profesora Ahumada. ajá, exactamente. Sí, lo que pasa es que el material de la profesora Humada se oye mal en algunas partes, ¿no? Bueno, en general se oye mal, pero yo he logrado entender la gran mayoría de lo que dice. Y entonces por eso yo me acordé de un material que yo tengo, que yo creo que es similar, sobre la construcción del párrafo, que es el tema de esta semana. Y entonces dije, bueno, si no se ve bien ese, si no se oye bien sobre todo, aquí tienen este. Está en YouTube. Yo mandé el vínculo por WhatsApp. ¿Recuerdan, Ah, ok, chicos? ok. En WhatsApp, ¿verdad? Sí, el link está en el grupo de WhatsApp de Ok. lengua española. Tú subes para arriba, Márquez, subes para arriba y lo encuentras. Ok, ok, ok. Perfecto. Y ahorita cuando estábamos comenzando, me puse a buscar ese material aquí en la computadora por si alguien me preguntaba algo sobre él. Lo encontré y, y, y en esa carpeta donde estaba hay más material escrito sobre el asunto del párrafo. Así que seguro que cuando terminemos aquí les mando eso. También me di cuenta ayer de que la semana pasada les dije, yo les mando esto cuando termine, apenas termine. Y apenas terminé lo puse en la plataforma. Y no recuerdo, pero más bien creo que no. Creo que la respuesta es que no. No recuerdo si les avisé. Es muy malo. Porque ponerlo y no avisarles que está ahí es casi lo mismo que no enviarlo, ¿verdad? No, usted no dijo. Bueno, entonces si lo buscan en la plataforma, lo van a encontrar ahí. Ahora tengo la plataforma aquí, déjenme ver. Eh, Era el esquema de la oración posible, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ajá. Lo puse ahí el jueves. O sea que no fue inmediatamente, fue al día siguiente. Bueno, ahí lo tienen. Algunos dijeron que les iba a ser útil. Yo también lo creo. Pero Profe, tengo una duda. perdónenme porque no les avisé.
Dígame. Ok, en la actividad, o sea, que mandaron, sé que es de la organización textual, el párrafo, ideas principales y secundarias, pero en la actividad como tal también tenemos que desarrollar el plan de texto, hacerlo al principio. O eso es para nuestra idea, para No, nosotros. ahorita no recuerdo cuál era la actividad. Ese es otro Ay, Dios. problema. Ese es otro problema que tiene no ser uno mismo el que planifica esas cosas, el que diseña esa clase. Que por cierto, iba a preguntar, no sé si nada más a mí me pasa esto, pero el foro está bloqueado. No sé si solo es a mí Sí, o a sí, está bloqueado. ¡Pa posible! ¡Pa posible! Luis, es posible. Uh. Vamos a ver, esto es, estamos en lengua 2. Vamos a resolver eso ipsofácticamente. No vayan a repetir eso. Ipsofácticamente no, no. Vamos a resolver eso ipso facto. Yo estuve metido ahí esta mañana, no me di cuenta de eso. Tiene el check en verde. No, ese no es el mío. Tiene el check en verde, pero está opaco. ¿Algún problema hay ahí? Sí. Si me paro encima, aparece el círculo rojo con... Así como que dije, como quien dice, no pare aquí. Vamos a ver en módulos. En el foro les puse esta mañana también unas respuestas. 6. Ay, chicos, esto aquí aparece activado. Vamos a desactivarlo un ratico. No puedo. A ver qué pasa. Aparece que el tema está bloqueado hasta el 28 de marzo. Ay, Dios. 18 de marzo. ¿18 o 28? 28. Mi hija mayor diría, qué pecado. Eso tampoco lo hice yo, ¿eh? A ver. Oye, pero ¿cómo es que alguien ha podido intervenir? Seguro que por el módulo, ¿no? 28 de marzo, ciertamente. Qué lástima, han perdido estos días de... Claro, tenían que poner 28 de febrero. Pusieron 28 de marzo. A ver, prueben para ver. Listo, profesor. Posiblemente por eso no han visto una Sí, respuesta ahora que sí. le di a Cisneros, que tuvo una iniciativa fantástica. Buscó el libro del cual habla el ejercicio. Ya estoy viendo de qué se trata el ejercicio. Que al principio yo creía que era un libro en italiano porque lo escribió Primo Levi, que es un conocido autor italiano. Y yo me dije, otra vez un libro, un texto en un idioma que no es, bueno, seguro que está en español. El texto no fue escrito originalmente en español, pero no. Este texto que puso la profesora Ahumada ahí fue escrito originalmente en español porque es el prólogo escrito por Antonio Muñoz Molina, que es un escritor español, también muy conocido. Y no han leído eso, ¿verdad? Eso que estoy diciendo no lo han leído. Porque Lo estoy justo leyendo. Lo estoy si justo estaba leyendo ahorita. bloqueado, eso lo escribí yo ayer.
Entonces le doy muchas gracias ahí a Cisneros porque lo encontró, pero como yo también lo encontré y le encontré cositas que Cisneros no le encontró, Cisneros vio que había unos problemas en el texto que puso la profesora Ahumada y nos puso ahí uno que estaba mejor. Pero ahora yo puse otro, que bueno, quizás no es que está muchísimo mejor que el que puso Cisneros, pero está bien bonitico. Puse a arreglarlo para que quedara agradable a la vista. Agradecemos ese esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Les digo, de nada, no sé. También. Gracias por las clases. Eso que acaban de decir lo dijo Gil, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién dijo el comentario? ¿Quién preguntó sobre... Es que no estaba viendo la pantalla, no estaba viendo las fotos, el zoom en ese momento. ¿Quién hizo la pregunta sobre los tipos de párrafo? Gil. Profe, justo acabo de leer su respuesta y de hecho, hice lo que usted me dijo, pero sin haber leído la respuesta, pues. Mucho mejor, Em, mucho mejor. Muy bien. Estoy orgulloso de Dios ti. mío, tengo como 5 páginas de puros tipos de párrafos. Ah, qué maravilla. Ay, Dios. Muy bien, Por muy eso le bien. pregunté, por eso le hice la pregunta de qué tipo de párrafo era la primera, o sea, de cuando narraban la historia de la persona, pues, si era narrativo o descriptivo, porque usted había buscado o sea, los tipos de párrafos. Suele ser Así que difícil. sí. Sí. Muy bien, muy bien. Después escribió otro mensaje donde decía que parecía que estaba hablando con Gil, pero en realidad estoy hablando con todos. Lo que le dije a ella es con todos. Si hay una clase en la que nos mencionan muchas cosas, pero no nos mencionan un detallito que necesitamos, es buscando. Una buena forma de buscar es preguntarle al profe si uno se lo tropieza por ahí por el pasillo. Pero en este momento es más o menos difícil que me encuentren en los pasillos. Incluso otros profesores son buenas fuentes de información, pero ¿no? Hay que tener la iniciativa de buscar eso que nos falta. El trabajo de aprender es compartido cuando uno tiene profesor, pero la mayor parte del trabajo la hace uno el estudiante. Miren lo que digo. La mayor parte del trabajo la hace uno, el estudiante. A ver, chicos, iba a decir que era, que es más bien difícil escribir un texto narrativo sin recurrir a esas otras formas, ¿no? Como la descripción, el diálogo, la exposición. Entonces siempre en un diálogo tiene que haber también descripción, por ejemplo, porque es muy difícil decir, mira, se me presentó un hombre en la calle y yo me asusté. Así, nada más, te presentó un hombre en la calle y te asustaste. Tienes que decir por qué te asustó, sin decir por qué. Era un tipo altísimo, fuerte, mal encarado, tenía una ropa sucia, qué sé yo, y traía 3 cuchillos en la mano. No voy a asustar. La descripción da detalles que permiten no explicar ciertas cosas y no tener que narrar ciertas cosas. Pero entonces, normalmente van mezclados. Dice aquí que ya faltan menos de 6 minutos para que se corte por primera vez. Que cuando pase, volvemos. ¿Tiene más preguntas? Yo de nuevo, qué Sí, raro, sí. Dios mío, está bien. Muy bien. Esto, sabe que estaba viendo su video, el que pasó por WhatsApp, Sí. y ahí usted al traer la idea principal y secundaria de los párrafos, al menos en el primer ejemplo, sucede que usted como que no extrajo una oración completa, o sea, no lo hizo textualmente, sino que sacó como unas partes como específicas para que se pudiera entender la idea. Entonces yo quería preguntarle acerca de eso, si para extraer la idea principal no es necesario sacar la oración entera, sino
partes No, que- no es necesario. Normalmente, por lo menos en inglés, hablan de la oración, ya no me acuerdo cómo la llaman, pero es la oración del texto que contiene la idea principal. Es decir, que no es toda la oración. Ahí dentro de esa oración está la idea principal. Pero a veces, yo creo que muchas veces, la idea principal no se puede expresar tan fácilmente con una de las oraciones que están en el texto, sino que uno tiene que elaborar una oración en la cual exprese la idea principal. Justamente por eso preguntaba, porque a veces es como confuso, no puedes sacar exactamente una oración del párrafo porque no la explica por completo, pues. Sí, Está, muy bien. la esencia está ahí, esencialmente está ahí, pero no textualmente no se comprende bien. Muy bien, esa es la conclusión correcta. Muy bien. Ok, Imagínate, gracias. si a ti te dicen, ¿cuál es la idea principal de Petróleo y Democracia, de Rómulo Betancourt? Dios mío, son como 800 páginas. ¿Cómo haces tú para buscar una oración ahí donde está la idea principal? No, uno se lee su libro, ¿no? Una media hora se lee 800 páginas y dice, no, mira, aquí la idea principal del libro es que la democracia en Venezuela depende del petróleo. Si hay petróleo estamos bien y si no hay o si baja el precio del petróleo, bueno, Venezuela sufre. Mira, qué sencillo. Bueno, más o menos sencillo. Una vez que uno ha leído el libro, que no lo he leído, y no creo que lo vaya a leer nunca, es un libro muy aburrido seguramente. Pero yo sé que el libro trata de eso. O sea, se sabe que ese libro trata de eso. De esa misma manera, uno lee un artículo de 2 o 3 páginas o de un artículo de una columna en un periódico. Y al final uno le preguntan y uno dice, a ver, ¿cuál es la idea principal? Para no tener que leerlo yo. Perfecto. Y uno dice una cosa así. Puede Usted va a ser, corregir esta tarea, ¿verdad? puede ser que en el texto aparezca una oración que uno diga, mira, aquí en esta oración dice la idea principal. Puede ser, pero a veces no. Que si voy a leer, ¿qué tarea, hija mía de mi corazón? Que si, ay, no, que si usted la va a corregir. Usted va a corregir la tarea de esta semana. Esa tarea es evaluada. A mí Voy me a encanta. responder por el profesor algún día. Ajá, bueno, ya está. Se acabó la conversación, eso es. Miren, chicos, a mí me encantaría leer todo lo que ustedes escriben y hacerles meticulosas observaciones, que es lo que hago cuando lo leo, ¿no? Hacer observaciones que me parecen meticulosas. Pero no se puede. Así que todos los profesores de lengua española nos estamos limitando a leer las que desde el principio están designadas como evaluadas, o las que tienen porcentaje para la nota del lapso. Uno siempre se propone, bueno, sí, además de esas, yo me lo dije al principio, ¿no? Del año. Además de esas, yo les voy a leer por lo menos una para que los estudiantes tengan más cosas que ver, para que tengan más datos de las cosas que tienen que corregir, de cuáles son, para que vean mejor cuáles son sus fallas y cuáles son las cosas que hacen bien. Pero siempre aparecen muchas cosas que le limitan a uno mucho el tiempo. Pero bueno, se me ocurre ahorita que puedo leer una, por ejemplo, la de Gil, y les muestro cosas que encuentro. Eso sería muy útil. No, Ya te vale, profe, arrepentiste, no, ¿verdad? ojalá la tuviera lista. Yo pregunto porque la voy a hacer. Ya te arrepentiste de hacer esa pregunta. No,